Qué locura, o sea, es la primera vez en mi vida que me tomo un tren para entrar a un museo. Un tren que sea parte del museo, ¿no? ¡Ay, re cerca! Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre, si todavía no me conocen, es Andrea. Hoy vamos a estar yendo a conocer Los Ángeles, vamos a ver a qué llegamos, pero bueno, principalmente vamos a ver si podemos ver un ratito un lugar que se llama The Getty Center, que es un museo de arte, digamos, que tiene una arquitectura muy característica, dicen. Y después de eso vamos a tomarnos un ferry para hacer, en teoría, un avistamiento de ballenas. No es temporada, así que no sé si vamos a ver algo, no lo puedo prometer, pero nosotros nos arriesgamos y sacamos el tour. Y esperemos llegar porque es en Long Beach a las 12 del mediodía. Y después de eso, si nos queda tiempo, vamos a ir al observatorio Griffith. Vamos a ver si nos queda tiempo porque estamos con un día complicado por cuestiones que van a ver en mi video del hospedaje en Los Ángeles. Así que bueno, vamos a ver a qué llegamos y qué podemos conocer hoy de Los Ángeles. En lo alto de una colina de Los Ángeles hay un museo que puede resistir terremotos e incendios y aún así dejarte sin aliento. El Getty Center es arte, vistas y arquitectura en estado puro. Hoy hacemos una breve parada y más adelante te voy a contar por qué es uno de los lugares más importantes de California. Acá estamos llegando al Getty Center, este es el parking. En teoría, según averiguamos, sale $27, 25 dólares, es medio saladito, pero el Getty Center es gratuito. Ahí lo dice, 25. Listo. Acá estamos. Mira, ves que ya llegó gente de temprano, y eso que habla a las 10 de la mañana. Son las 10 menos 6 minutos y esto ahora a las 10 de la mañana, pero ya está lleno de autos. Así que, bueno, si quieren venir o vienen a primera hora o vengan a la tarde cuando ya se empiezan a ir algunos. El parking tiene varios pisos, increíble. Creo que es el parking más grande que vi hasta ahora y hay que ir siempre al de la estrellita. Para entrar al Getty primero te revisan los bolsos. Nada grave, es rápido y fueron amables. Y después empieza lo mágico. Un tren te lleva montaña arriba hasta el museo, como si te transportaras a otro mundo. Acá hay baños. Te tomás un trencito para ir. ¡Wow! Esto es grande. Va a haber que volver con tiempo para irnos. Qué locura, o sea, es la primera vez en mi vida que me tomo un tren para entrar a un museo. Un tren que sea parte del museo, ¿no? Me parece loquísimo. Bueno, es chiquito el vagón, pero nos pudimos sentar. Por ahí más tarde ya se llena esto. No se ve tanto para afuera, pero se veía como recién las montañas y pusieron música. Con la música que pusieron, yo no sé si llega a escuchar, pero me siento en el trencito de Hogwarts. Es una música medio de emoción, yendo al Ministerio de Magia, no sé. Jean Paul Getty fue uno de los hombres más ricos del siglo XX y un apasionado del arte. En 1953 creó una fundación con la misión de preservar y compartir el arte con el mundo. Aunque él murió en 1976, su legado siguió creciendo. Con su fortuna, la Getty Foundation construyó este museo, que abrió sus puertas en 1997. Getty había pedido que el acceso al arte fuera gratuito, y así se mantiene hasta hoy, en este lugar imponente sobre las colinas de Los Ángeles. Pero más allá de su historia, lo que realmente impacta es recorrer sus jardines, sus pasillos y descubrir cómo el arte y la arquitectura se combinan para crear una experiencia única. Vamos a subir estas escaleras a ver qué hay arriba. La verdad que es súper lindo, tienen hasta paraguas para el sol, no sé, insólito. Allá puedes agarrar tu paraguas para el sol. Y la entrada también es muy bonita.
No sé cómo se abren las puertas acá, gracias. Hay 3 edificios, uno es este de la ciencia y la luz, creo que decía. El otro es un restaurante. Morning. Ok, thank you. Por este lado de información nos está diciendo la señora muy amablemente. Y el otro no sé de qué es. Pero bueno, son 3 edificios, nosotros no vamos a poder recorrer todos. Cartas en inglés. Porque bueno, no tenemos tanto tiempo, pero acá está español. Aunque no lo crean, el Getty Center está construido con la misma piedra que el Coliseo romano. Ese mármol claro que ves brillar bajo el sol californiano es travertino italiano, elegido por su elegancia y su historia. Este lugar fue diseñado por el arquitecto Richard Meier, uno de los más reconocidos del mundo. Y no fue al azar, cada rincón está pensado para que la luz natural sea protagonista. El museo se alza sobre las colinas de Brentwood y en los días despejados, desde sus terrazas puedes ver todos Los Ángeles, el Pacífico e incluso las montañas lejanas. Pero el arte no está solo en sus salas. El jardín central, creado por el artista Robert Irwin, es una obra en sí misma, viviente, cambiante, diseñada para sorprender todo el año. Vamos a bajar ahora al jardín, donde hay algunas esculturas, y por lo que vi hay un carrito que reparte jugo, agua o algo así. Supongo que te lo cobran, pero está bueno porque al ser tan grande ya hay mesitas y hay alguien repartiendo con un carrito. No sé si se llega a ver. Aunque John Paul Getty nunca llegó a ver este museo terminado, tal como les dije anteriormente, dejó clara su visión: el arte debía ser accesible para todos, y por eso es que la entrada es gratuita. Acá en el jardín hay algunas esculturas. Sigue para abajo. Es enorme, ¿eh? Y por allá es para tomar algo. Wow, mira qué lindo esto. Mira, ¿será de verdad ese césped? Sí, sí, porque hay partes amarillas. Hemos visto mucho césped falso, por eso lo preguntamos. Qué lástima la neblina, ¿eh? Igual le da cierto panorama, pero le da cierto encanto. Por ahí sale un dragón volando por ahí. Sigamos. Aparte, como veníamos en el trencito de Hogwarts, hace que parezca más todavía. Y algo que pocos saben, no solo es un museo, también funciona como centro de investigación, conservación y alberga una de las bibliotecas de arte más importantes del mundo. Así que, aunque venga solo por una foto o una obra de Van Gogh, el Getty siempre tiene mucho más para ofrecer. Otro dato poco conocido es que todo el complejo está diseñado para resistir terremotos de gran magnitud. Sí, está construido sobre aisladores sísmicos que permiten que el edificio se desplace sin romperse. Seguimos y tenemos wow, qué lindo. Como un laberinto en el agua. Y los patitos ahí nadando con sus hijitos, no, yo me muero. Mira qué lindo. Y acá hay una cascadita, hermoso. Y siguiendo con la línea de datos impactantes, tengo que decir que el travertino que cubre los edificios tiene más de 400 millones de años. Y no solo eso, si miras de cerca, podés ver fósiles reales incrustados en la piedra. Están trabajando mientras visitamos. Y acá tienen todo un jardín lleno de distintas flores y plantas, hermoso también. El jardín central tiene más de 500 especies de plantas y cambia constantemente como una obra de arte viva que nunca es igual. Por otra parte, el Getty Center costó más de $1.000 millones y tardó 13 años en construirse. Una inversión titánica financiada completamente por la Fundación Getty. Y después de nuestra corta visita ya estamos volviendo por el trencito. Fue muy corta la visita, pero bueno, por lo menos lo conocimos, aunque sea por fuera, y habrá que volver más adelante. Ahora nos tenemos que ir para el ferry. Desde el centro podés ver 3 paisajes emblemáticos de Los Ángeles: la ciudad, el océano y las montañas. Es un mirador natural tan impresionante como sus obras de arte. Su biblioteca posee más de 1 millón de libros dedicados al arte y la conservación, y el famoso tranvía que te lleva desde el estacionamiento hasta la cima recorre solo 1.2 kilómetros, pero en ese breve trayecto pasas del bullicio urbano a una experiencia casi espiritual.
Ya estamos llegando. Las indicaciones de esta empresa era que estacionemos en el parking del acuario, que salía 8 horas la estadía, así que bueno, estamos estacionando, ya tenemos acá el tiquecito y listo, ya llegamos. No mucha gente lo sabe, pero en Los Ángeles también se pueden ver ballenas. Sí, en medio del ruido, el tráfico y los rascacielos existe un plan completamente distinto. Salir desde Long Beach en un ferry y navegar mar adentro en busca de gigantes del océano. Acá, según la época del año, se pueden ver ballenas grises, azules, jorobadas y hasta delfines que se cruzan en el camino como si fueran parte del show. Una experiencia inesperada, silenciosa y que te hace sentir minúsculo frente a la inmensidad del mar. Acá hay una oficinita, puedes preguntar acá. Como siempre, llegando tarde y buscando todo apurado. No seríamos nosotros si no. Acá dice, ahí está, Harbor Cruise. Son estos. Sí. Ok. ¿Te dice el dock? No. Acá, dock 2. Es este. Bueno, todo bien. Ya tenemos nuestro ticket. En teoría había que llegar media hora antes y llegamos 15 minutos antes. Pero bueno, todo bien. Es en el puerto número 3, que estamos acá a 3 metros. Y estamos viendo horarios. Ahí está la gente esperando. Este es el barco. Este es el barquito que nos vamos a... el ferry que nos vamos a tomar. Bueno, no hay mucha gente, así que si tenemos suerte podemos buscar un buen lugar. Hace un poco de ruido el puentecito este. Como mencioné, pocos saben que en Los Ángeles, además de estrellas de cine, también podés ver estrellas del océano. Y no me refiero a peces exóticos, sino a ballenas de verdad. Desde Long Beach podés subirte a un ferry y en menos de una hora estar en aguas abiertas, donde todo se vuelve impredecible. A veces aparecen delfines saltando al costado del barco, otras veces podés ver una ballena azul pasar justo enfrente tuyo. La temporada de avistaje varía según la especie. Entre diciembre y abril es más común ver ballenas grises migrando hacia México, mientras que en verano tenés chances de ver orcas o incluso ballenas azules. Y arrancó a moverse ya. Los tours suelen durar entre 2 y 3 horas, y si bien no hay garantías de que veas una ballena, la sensación de estar en medio del océano con la brisa en la cara y mirando al horizonte esperando ese primer soplido es inolvidable. Tremendo, está yendo muy rápido. Espero que se me escuche porque estoy sin micrófono, porque tengo miedo que se me vuelva. Por ahora no se ve nada, está yendo rápido para llegar. Allá veo algo. Allá se ve. Allá se ve, allá se ve. ¡Ay, re cerca! ¡Qué lindo! Espero que se esté viendo en la cámara. ¡Qué lindo! Algo que yo no sabía es que el puerto de Long Beach es uno de los más grandes del mundo. Y justamente desde acá parten muchísimos de estos tours porque la costa californiana está justo en medio de las rutas migratorias de varias especies. Además, muchos de los barcos tienen guías naturalistas a bordo que te van explicando lo que vas viendo, eso sí, en inglés. Es decir, que no es solo un paseo, es también una mini clase de biología marina sobre ruedas, o mejor dicho, sobre olas. Ay, se me escondió ahora. No sé, está saliendo ya, mira qué linda. Wow. Está lejos, pero se ve. Está por allá. Right here at 2 o'clock we have it. Wow. Wow.
Ya estamos volviendo. Pudimos ver delfines, pelícanos, gaviotas y al final pudimos ver ballena, que creo que era la ballena azul, porque tenía como rugosidad en el... Después voy a buscar información, pero creo que era la azul, no era la ballena convencional, porque tenía rugosidades como en la boca, en la trompa. Fue muy lindo, muy lindo. No duró, duró bastante igual, y eran 3 ballenas que aparecieron. Nos decían que fuimos afortunados porque no suele suceder, y menos que estén tan cerca, se pusieron al lado nuestro, así que bueno, estuvo buenísimo. Y bueno, ahora estamos volviendo, vamos a ver si llegamos al observatorio porque son las 3 menos 20, el barco salió 12:10 más o menos y en teoría duraba 2 horas y media, pero son 3 menos 20 y todavía estamos en camino, así que es probable que lleguemos más o menos a las 3 a la orilla y bueno, veremos si llegamos a ir al observatorio para hoy. Ya regresando, con el ruido del motor del barco y el sonido del agua como fondo, uno inevitablemente se queda pensando en lo increíble que fue todo esto. Ver una ballena en libertad, aunque sea por unos segundos, te cambia la perspectiva. Sentís lo pequeños que somos y a la vez lo afortunados de poder presenciar algo así. Me quedo con la sensación de que el océano todavía guarda secretos que ni imaginamos, y que no hace falta irse tan lejos para vivir experiencias únicas. A veces, a pocos kilómetros de una ciudad gigante como Los Ángeles, te podés encontrar cara a cara con la naturaleza en su forma más imponente. Este fue uno de esos momentos que no se planifican tanto, pero se sienten para siempre. No siempre estamos donde pasan las cosas grandes, pero a veces nos toca estar justo ahí, donde el mar se abre para mostrarnos algo que parece de otro mundo. Las ballenas no vienen cuando uno quiere, ellas aparecen cuando tienen ganas, y eso lo hace aún más mágico. Este momento no fue perfecto ni planeado, pero fue único. Viajar, al final, también es eso, buscar momentos que nos sacudan un poquito el alma, que nos hagan mirar distinto, y este, definitivamente, fue uno de esos momentos. Y llegamos a Griffith, hubo un largo camino, fue como 1:20, no sé, hasta acá. Entre que estacionamos y demás 1:30, se estaciona acá dentro mismo, sale $10 la hora o pagás $50 y ya te puedes quedar 4 horas o más, como que es el límite, los $50. Nosotros pagamos $10 porque nos vamos a quedar 1 hora, porque bueno, tenemos que ir a resolver el tema de nuestro Airbnb, que si no lo vieron vean ese video que seguramente ya va a haber salido, y si no salió entonces véanlo la semana que viene que va a salir, pero bueno, vamos al observatorio. Ahí, colgado en la ladera del Monte Hollywood, está uno de los miradores más icónicos de Los Ángeles, el lugar desde donde la ciudad parece infinita y las estrellas están un poco más cerca. Muchos lo visitan por la vista, otros por la ciencia, pero todos se van con algo distinto. Bienvenidos al Observatorio Griffith. Este observatorio se inauguró en 1935 y desde entonces fue mucho más que un centro astronómico. Fue la visión de Griffith J. Griffith, sí, así se llamaba, quien donó el terreno y dejó como legado la idea de que el conocimiento del cosmos debía ser accesible para todos. Por eso, como dato curioso, el observatorio siempre fue y sigue siendo gratuito. Este observatorio vendría a ser más o menos como nuestro planetario. No es lo mismo, pero bueno, hay telescopios y todo eso. Vamos a ver si se puede entrar. Tengo entendido que la entrada es gratuita. No sé si llegamos, está abierto, creo que sí. Vamos a ver si podemos entrar. Está abierto hasta las 10, martes a domingo. Los lunes está cerrado. Además de telescopios, tiene exposiciones interactivas, un planetario y una historia muy cinematográfica. Desde Rebelde sin causa, con James Dean, hasta La La Land, este lugar aparece en decenas de películas y series. Pero aunque sea una estrella de Hollywood, lo que más impacta es lo real. La ciudad a tus pies, las estrellas sobre tu cabeza, y ese silencio raro que se encuentra justo en el medio del caos angelino. Mirá, cámara oscura. ¿Se puede entrar? Como, se proyectan cosas acá. Sismógrafo. Está ahí. ¿A dónde? Ahí. Está abajo. Tierra. Abajo. El telescopio refractario. Está, es el de la izquierda. Sí. Y este es el Triple Beam Codesat. Otro telescopio solar. Ajá. El Templo de Foucault fue el que vimos ya en el principio, está en el medio. Y el
tiene un Transit Corridor que es allá, no sé qué será. Ajá. Dice, monumento a la arquitectura señaliza el ciclo de los pasajes del Sol y la Luna a través del cielo. Hay muchas estaciones que son totalmente interactivas. Por ejemplo esta, que vos tocas el botón y te va mostrando las estaciones. No sé si se puede ver bien. Ay, se ve mi reflejo ahí. ¿Por qué no toco? Ahí. Toco el botón y ahí agarra con el solsticio de verano, por ejemplo. El vidrio está un poco sucio y no se ve bien por eso, pero bueno, y así te va pasando todos. Una de las curiosidades más llamativas del observatorio es que su telescopio principal, el 6, es uno de los más usados del mundo, por el público. Se estima que más de 7 millones de personas miraron al cielo a través de él. Y sí, cualquiera puede hacerlo, gratis, en las noches claras. Acá, por ejemplo, te muestra qué colores forman estos colores. El mercurio, que es un color como azul, no sé si se va a ver en la cámara. Ahí está formado por esos colores, por ejemplo. Es increíble, es el espectro lumínico. Y el neón, que es este color rojizo. A ver si se ve. No sé si se llega a ver, pero bueno, está muy bueno. Acá te muestro el sol rojo. Sí, mira ahí. A ver si se ve con la cámara. Sí, un poco se ve. También vas a encontrar una Foucault Pendulum que demuestra cómo la Tierra gira y una balanza donde podés pesarte en diferentes planetas. Así que si querés saber cuánto pesarías en la Luna o en Júpiter, acá podés. El edificio en sí también es un ícono. Su cúpula blanca y su arquitectura Art Deco lo hacen inconfundible, incluso si no sabes nada de astronomía. De hecho, el lugar fue pensado para inspirar tanto como para enseñar. Y si levantás la vista, ahí está, el famoso cartel de Hollywood. El observatorio tiene una de las mejores vistas panorámicas para verlo, sin filtros ni drones, solo vos, la cámara y el horizonte californiano. Bueno, van a hacer funcionar la turbina de Tesla. Justo llegamos. Si hay algo que llama la atención apenas entras, es la famosa bobina de Tesla. Es una de las más grandes del mundo que se exhiben al público. Fue construida en los años 30 y todavía hoy, casi 100 años después, sigue funcionando como una verdadera muestra del poder de la electricidad. Varias veces al día la activan para mostrar cómo se generan descargas eléctricas de hasta 50.000 voltios. Luces, truenos y chispas que parecen salidas de una película de ciencia ficción, pero son reales. Un homenaje a Nikola Tesla, ese genio que soñaba con transmitir energía sin cables. Esa era una turbina original de Nikola Tesla, en donde decían que él caminaba alrededor de esa turbina con una lamparita en la mano y la lamparita se prendía. Y decía que tranquilamente con eso podrías cargar tu teléfono, o sea, en un segundo básicamente. Muy bueno. El Observatorio Griffith no es solo un lugar para mirar las estrellas, es un punto de encuentro entre ciencia, historia y vistas que quitan el aliento. Es uno de esos rincones que, aunque no estés metido en el mundo de la astronomía, logra despertarte curiosidad. Salís de acá mirando el cielo un poco distinto, como si entendieras algo más del universo y de vos mismo. Y una vez más, en este video, seguimos descubriendo lugares que no solo se ven, sino que también se sienten. Ha terminado nuestra visita al Observatorio Griffith. Estuvo muy lindo, la verdad que es un muy buen lugar. Si les gusta mucho la ciencia, los planetas, la astrología, lo que sea, me parece que está buenísimo. Se pueden quedar horas si es así. Había también para pasar a lo que es la parte del planetario como un show pago. Y había algo más que también era pago y después que nos quedó una exhibición por ver, pero bueno, tenemos que ir por el tema del departamento, que ya les dije antes. Pero pudimos ver bastante, estoy conforme, me gustó, me parece un lugar excelente, inclusive para venir a pasar la tarde y ver el atardecer, divino. Y encima desde acá se ve el cartel de Hollywood, no sé qué más querés. Así que nada, espero que les haya gustado, ya el video debe haber sido bastante largo, porque hicimos 3 cosas hoy, así que los voy a ir dejando. Cuéntenme abajo qué les pareció, qué lugar de los 3 que vimos hoy les gustó más, o de las cosas que hicimos hoy les gustó más, y bueno, los leo abajo. Será hasta un próximo videito. Adiós.